ministra, muy buenos días. Muy buenos días, aquí calentando motores para la cuenta pública. Claro que sí, mañana vamos a estar en eso también con transmisión especial aquí en Canal 13. Partamos con las licencias médicas que veníamos de esa nota. Más allá del detalle técnico, ¿ante qué estamos? Se ha dicho que hay un fraude social, hay un fraude ya masivo. ¿Ante qué estamos? A ver, estamos frente a un problema que es conocido y que existe hace muchos años, eso es lo primero. Es cierto que este informe de Contraloría puso en el centro de la discusión esta materia. Lo cierto es que este es un desafío que se viene conociendo y trabajando hace mucho tiempo. El propio Ejecutivo en el último periodo, ¿verdad? Desde el Ministerio de Hacienda se han liderado una serie de iniciativas destinadas a reducir ausentismo, se está trabajando con la Mesa del Sector Público en esta materia, se han impulsado proyectos de ley, pero la verdad es que hoy día a través de este informe, esta materia que es preocupante, que es indignante, porque creo que todos empatizamos con eso, sí. Se transforma también en una materia de discusión pública y creo que es muy relevante y es positivo que así sea, porque no basta con las regulaciones, no basta con las fiscalizaciones, también hay un componente de control social y de entender qué significa para la sociedad en su conjunto que esto ocurra. Yo soy funcionaria pública hace muchos años, voy a cumplir como 16, 17 años en la administración pública, y todos quienes hemos hecho ese recorrido sabemos que cuando un funcionario se enferma puede tener una licencia, un derecho social es importante, pero cuando abusa de esa licencia lo que está haciendo es recargándole la pega al resto de sus compañeros. Y por lo tanto, no es solo, la indignación no es solo por el fraude que significa, sino que también por la falta de solidaridad a la hora de abordar el empleo, que es algo que tiene que estar presente en nuestra sociedad. Totalmente. También. Ministra, esta semana el gobierno estableció un criterio. ¿Cómo se aplica ese criterio? Que ya lo veíamos en la nota, ha significado la salida de varios funcionarios, sobre todo relevantes, ¿no? Funcionarios bien pagados también, que incluso antes que termine el sumario ya han terminado con una renuncia. ¿Cómo es el criterio y cómo se aplica? Así es. A ver, lo primero es que todos los casos tienen que ser objeto de un sumario. Y es por eso que la primera instrucción fue que todos los servicios que tenían casos identificados, si es que ya no habían iniciado sumarios, porque muchos habían iniciado incluso antes del informe de la Contraloría, tenían que iniciar el sumario. Y respecto de los funcionarios que son de carrera, ¿verdad? Ese proceso de investigación tiene que seguir su debido proceso, se tienen que hacer las investigaciones y aplicar las sanciones. Pero respecto de funcionarios de confianza, de nombramientos, de autoridades, la renuncia se está pidiendo inmediatamente, es decir, se inicia el sumario y se acepta la renuncia. Ha habido mucha discusión y he escuchado por ahí esta idea de que sería como una forma de hacerle el quita a la responsabilidad. Y quisiera aclarar ese punto, porque la verdad es que no. Cuando se inicia el sumario, independiente del si el funcionario renuncia o no renuncia, el sumario sigue su curso y las sanciones se aplican. Y esas sanciones quedan en la hoja de vida de esa persona para que la próxima vez que quiera ingresar al sector público esté ahí, ¿verdad? Ministra, y el Consejo de Defensa del Estado, que ya ha anunciado querella, ¿eso se va a potenciar en las próximas semanas? ¿Va a haber más querellas de ese tipo? Absolutamente. Aquí el ministro Marcel y bueno, el propio presidente ha sido muy claro. Esto hay que perseguirlo en todas las instancias, hay que hacer la recuperación de los recursos, si que hay recursos involucrados, se tienen que aplicar las sanciones a los funcionarios y tiene que hacerse valer todo el peso de la ley respecto a estos casos. Pero además, y por eso vuelvo al comienzo, creo que es muy importante que lo tengamos presente y que el control social que significa esto también se active. Este tipo de desafíos cuando son de esta envergadura y que llevan tantos años, esto partió varias administraciones atrás, ¿verdad? Necesitamos la regulación, necesitamos la acción decidida, eso depende del Estado, pero también necesitamos que todos comprendamos que esto no puede ocurrir. Sí, parlamentarios incluso del oficialismo están pidiendo dos cosas, que se vaya más atrás en el tiempo, o sea, hace 3, 4 años, incluso más, para saber cuán profundo es el tema, y están pidiendo medidas más duras anticorrupción en general. Lo escuchaba el senador Castro, por ejemplo, del Partido Socialista. Y son todas medidas que nosotros hemos impulsado también, ¿eh? Yo creo que retroceder en el tiempo en el análisis es importante, se está haciendo en algunos casos. Profundizar en todos los espacios del sector público donde esto ocurra también es importante. Hay que recordar que aquí hay cerca de un 30% de estos casos están en el Poder Ejecutivo, o sea, dependen del gobierno central, pero hay casos en los municipios, en los gobiernos, en los gobiernos regionales, en otros poderes del Estado. De hecho, la Fiscalía y el Poder Judicial anunciaron también hacer investigaciones y por lo tanto... Universidades, exacto, esto está expandido en todos los espacios. En el sector privado seguramente también ocurre. Y por eso vuelvo al componente social. Es importante
endurecer la regulación, por eso el proyecto de ley que fortalece el FONASA en fiscalización es importante, los grandes emisores que se promulgó ahora recientemente es fundamental, el trabajo que hace el Ejecutivo con los sumarios, con las desvinculaciones, pero también es necesario profundizar en estos otros espacios que ya no dependen del gobierno, pero que dada la gran discusión social que se ha dado, es importante que se aborde ahí también. Ministra, le llegó otro de los temas de preocupación de estos días, la violencia escolar, lo de San Pedro de la Paz, un ataque armado, nada menos. Ayer vimos una riña escolar en Melipilla que termina con un escolar muerto. Para el gobierno es un problema en aumento, es un problema que está creciendo, ¿cómo lo ven? A ver, lo primero, y quizás detenerme un segundo, muchas veces desde la vocería contamos todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y yo creo que en este caso en particular, para todos, es algo que nos duele, empatizamos y sentimos el dolor de la familia y de esa comunidad educativa. Ayer en la noche hablé con el ministro Cataldo, él partió el mismo jueves junto con el ministro del Interior subrogante a Bio Bio, y una de las cosas que me transmitía y que creo resuenan mucho en todos, ¿verdad? Es que cuando nuestros jóvenes consideran que la forma de resolver los problemas es a balazo, el problema que tenemos es un problema que como sociedad tenemos que abordar con urgencia, con decisión y sobre todo con mucha empatía. Y una de las cosas que me comentaba el ministro que ocurrió en estos días es que tanto la comunidad educativa como las distintas autoridades, transversalmente, de todos los sectores políticos, más allá del enojo y de la frustración, fueron capaces de sentarse y de acordar medidas a tomar y un plan de cómo abordarlo, y creo que eso es valioso. Ahora, dicho eso, tenemos que hacer la reflexión. O sea, el que lleguemos a estos niveles de violencia no ocurre solo porque hay un problema en convivencia escolar, sino que porque como sociedad estamos dando señales que son muy equivocadas en la política, cuando nos tratamos mal, en las calles, cuando nos agarramos a gritos, a bocinazos en los autos, y eso es necesario reflexionarlo. Ahora, dicho todo eso, que creo que lo menciono porque creo que cuando ocurren estas cosas, tenemos que todos pensar cómo cada uno de nosotros con sus acciones contribuye. Dicho eso, aquí hay medidas en materia de convivencia escolar que se han impulsado por el Ministerio de Educación, en infraestructura, en materia de seguridad. Hay un elemento que esto se trata de armas, ¿verdad? Durante este gobierno se han destruido 67.000 armas. Y esa cifra da cuenta de 67.000 armas que no están circulando y por lo tanto que evitan que este tipo de cosas ocurran. Pero volviendo al componente cultural, ¿verdad? Cuando tenemos a candidatos presidenciales promoviendo esto, haciendo videos disparando, son el tipo de cosas que tenemos que pensar. ¿Cuál es el impacto que genera? Aquí la sociedad entera, desde la seguridad, desde la convivencia escolar, y de nuevo, desde la discusión social tenemos que enfrentar este problema y abordarlo. Sí, ministra, detectores de metales. Ahí hace un rato estábamos en contacto con Temuco, donde la comunidad se organizó, estaba el alcalde, los centros de alumnos, en fin, y pudieron establecer y construir ahí detectores de metales que fueron ahora sancionados por la superintendencia. El alcalde nos decía el 80% está de acuerdo con esto. Escuchábamos el clamor también de la gente en San Pedro de la Paz que decía, si hubiese habido detectores de metal, los atacantes probablemente no hubiesen podido entrar o se habría encendido alguna alarma. El ministro, yo escuchaba ayer, no lo descarta, lo dejan en el aire, pero no, ¿es una medida que podrían impulsar? Hoy día no se está descartando absolutamente ninguna medida. Lo que sí ha dicho el gobierno y el ministro Cataldo en particular es que es importante tener evidencia concreta de si esas medidas son útiles o no. Y si bien pueden contribuir en percepción, los estudios señalan que no son tan efectivas en evitar el ingreso de armas a los recintos escolares, que tienen un efecto en estigmatización. Claro. No quiero prejuzgar. La Paz pudo haber evitado una tragedia. Quizás, claro. Lo que sí, y en esto es súper claro, ninguna medida está descartada. O sea, aquí no hay prejuicios respecto de ni de los detectores de metales, de ninguna otra cosa. Solo el llamado y el trabajo que se está haciendo de analizar cada una de ellas en profundidad para que efectivamente sean efectivas y que cumplan con el objetivo que se requiere y sobre todo, vuelvo al inicio, o sea, no puede pasar, no pueden haber disparos adentro de los colegios y eso es irrebatible y en todos los espacios tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Podría haber, yo sé que no me va a contar los detalles de la cuenta pública, ministro, no es la idea, pero sí anuncios en esta materia específica, en seguridad y en particular en temas de convivencia escolar. Bueno, ambas materias han sido foco de mucho trabajo durante este gobierno y muy probablemente y seguramente tendremos
mucha información en esa línea por parte del presidente. No solo con promesas, y quiero aquí ser súper clara, sino que con hechos bien concretos. Aquí no estamos partiendo de cero, se ha llevado adelante una agenda en materia de seguridad con más de 65 leyes, con una reducción en la tasa de homicidios, con una reducción en los ingresos migratorios irregulares, con mucha inversión. Vamos a terminar este gobierno con más de 4.200 autos operativos para Carabineros. Y en materia escolar lo mismo, o sea, el plan de reactivación educativa, hay que recordar que cuando comenzó este gobierno estábamos saliendo de la pandemia y el ausentismo escolar era rampante. Y se han hecho grandes esfuerzos por volver a que los niños vuelvan al colegio, a que vuelvan a encontrarse. Claro, porque estamos... O sea, y creo que mucho de eso vamos a tener en la cuenta pública. La memoria es frágil, lo hablábamos justo antes fuera de campaña de las cámaras, ¿verdad? Que las noticias duran como medio día y pasamos a la siguiente. Pero cuando hay cuentas públicas, uno le permite recordar dónde estábamos hace 3 años y medio atrás. Y estábamos saliendo de una pandemia, todavía con mascarilla, todavía con los niños no yendo al colegio, con un gasto público aceleradísimo, con una inflación de 2 dígitos, con temas de convivencia escolar, con el reintegro de los niños que era muy profundo y difícil, con materias de seguridad, en fin. Entonces, muchos de esos temas se han estabilizado y hoy día el país no solo recuperó la normalidad, sino que está recuperando la tasa de crecimiento. Hay hojas de ruta como abordar estos desafíos que son y siguen siendo y seguirán siendo preocupación de la ciudadanía, como la seguridad. Entonces, esta cuenta pública va a estar muy enfocada en eso, como en decir, miren, aquí estamos. Y efectivamente queda mucho camino por recorrer, pero el país ha avanzado muchísimo y hay un camino y una ruta que está dando resultados. De algo que se va a hablar seguro mañana es del aborto legal, que ya hay una carta también de parlamentarios de la oposición que están diciendo que no va a tener viabilidad. Sabemos que en la Cámara, pero tampoco en el Senado. Escuchar a la ministra Orellana, que ella misma dice es difícil que salga en lo que queda de gobierno. Y escuchaba también a la ex ministra Jara, que me llamó la atención, ahora candidata, que dijo esto debe haber sido antes porque ahora parece, no lo dijo ella, pero lo interpreto yo como un saludo a la bandera. A ver, primero es que los debates tienen que darse y prohibir ciertos debates, particularmente aquellos que tienen que ver con la autonomía de las mujeres, al menos para nosotros un sinsentido, ¿verdad? Uno no se puede oponer a más autonomía o uno no se puede oponer a debatir abiertamente ningún tema. Eso es de la esencia de la democracia. Lo segundo es que en materia de aborto y en derechos reproductivos de las mujeres, no es una ley, sino que es un conjunto de medidas que tienen que ver con temas administrativos en FONASA, que tiene que ver con una ley que ya tenemos, que es aborto en 3 causales, con un reglamento de esa ley que se trabajó durante muchos meses con la Contraloría y que ya está tomado de razón. Y luego avanzamos en el siguiente paso, que es la discusión respecto de esta ley de aborto, ¿verdad? ¿Y por qué creo que es importante describirlo así? Porque en materias como esta tiene que haber una evolución en la discusión social. Y lo que los gobiernos no pueden hacer es claudicar ante la idea de tener ese debate y esa discusión. Probablemente, yo espero que no, pero probablemente esta va a ser una discusión en el Parlamento que va a continuar en un gobierno siguiente. Pero así ocurre con muchas leyes. O sea, el Ministerio de Seguridad, con el que tenemos ahora, su discusión empezó en un gobierno anterior. Y este gobierno fue capaz de tomar regulaciones y proyectos de ley que venían del gobierno del presidente Piñera o de otros y proyectarlos en el tiempo, porque el país no se empieza y se acaba en cada administración, sino que es como un Lego, ¿verdad? Pieza que se construye sobre pieza, donde lo que hacemos es ir avanzando en derechos de las personas, en mayor justicia social, en mayor equidad, en mayor crecimiento económico, y dentro de todo ese conjunto el debate sobre aborto tiene un espacio. Ministra, una queja, ¿no?, que uno escucha de sobre todo los sectores oficialistas más duros, de los que estaban al principio cuando se llamaba Prueba de Dignidad, de esa época, es cuánto de lo que se va a exhibir como legado probablemente mañana, ¿no?, porque es la última cuenta pública del presidente, estaba en el programa de gobierno y cuánto quedó pendiente. Uy, esa es una pregunta que siempre se hace, ¿verdad? Y hay que analizarla al final del periodo, pero a propósito de esa que me la han hecho mucho en las últimas semanas, quizás déjeme compartir una reflexión. Los gobiernos inician con un contexto social, cultural, internacional, pero en 4 años pasan muchas cosas. Y un buen gobierno es uno que tiene la capacidad de ajustarse a esas muchas cosas que ocurren. Guerra arancelaria, nadie se imaginó que iba a existir una y el gobierno ha sido capaz de enfrentarlo, incluso corrigiendo el rumbo respecto de ciertas iniciativas. Lo que nunca se puede perder es el horizonte, es a dónde queremos llegar.
Y el a dónde queremos llegar, este gobierno ha sido súper claro, es más justicia social, es más equidad territorial, más derechos de las personas, y todas las medidas, todas y cada una de las acciones que hemos tomado contribuyen a ese horizonte. En el camino hubo que hacer ajustes y cambios de énfasis, porque es lo natural que ocurra, y si no se hubiesen hecho, no habríamos sido capaces de enfrentar desafíos gigantes nacionales e internacionales. Y creo que, y esto es una reflexión más personal, ¿verdad?, pero creo que los legados se ven y se analizan cuando los gobiernos terminan, pero también tienen que considerar la capacidad que tiene un gobierno de abordar la contingencia, de abordar los temas no previstos, sin perder el horizonte de donde se quiere llegar. Totalmente. Y ahí, Israel, ¿está en la cabeza del presidente subir, o sea, que se retirar los agregados militares? Lo siguiente ya es romper relaciones. ¿Está eso a esta hora en la mesa de análisis? Lo que está es lo que se ha dicho, y en esa materia el llamado que hemos hecho todas las autoridades no a especular respecto de futuras medidas. En materia internacional hay que ser muy riguroso y muy cuidadoso, y es por eso que las decisiones se analizan, se estudian y se toman no como un teaser de lo que viene después, sino que como una decisión responsable del gobierno. Y la decisión que se tomó es respecto de los agregados militares, y esa es la decisión, no es un adelanto de otras. Así que lo que hemos dicho es, por supuesto, condenamos lo que está ocurriendo, en nada puede justificar la pérdida de todas esas vías civiles y de esa infraestructura, y por lo tanto, dentro de las señales importantes que se dan está el retiro de los agregados militares, no así el del corte de relaciones diplomáticas. Clarísimo. Ministra Aysén Echeverri, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, y no se pierdan la cuenta pública mañana. Hasta lo más entretenido. Transmisión especial acá desde Tele 13, por supuesto. Muchas gracias, ministra. Super. Vamos a la pausa, nosotros regresamos más adelante.